Hola muchachos, buenas tardes. Bienvenidos a su materia de redes industriales. El día de hoy tocaremos el tema de puertos y conectores de una PC o computadora. Para comenzar, veremos las diferentes características y tipos de conectores que hay para poder entender la descripción. Primeramente podemos mencionar que tenemos conectores internos, conectores externos y los también llamados conectores de potencia. Por conectores internos entenderemos aquellos que unen los puertos que usualmente se encuentran en la parte trasera de nuestro equipo de cómputo o tarjeta principal. Por conectores externos, aquellos que unen los puertos mencionados con los diferentes periféricos como son el monitor, la impresora, el escáner y algunos otros. Y el tercer tipo, conocido como de potencia o de corriente, que permite suministrar la corriente al periférico que está conectado. Este tipo de puertos son elementos que usualmente se encuentran alojados en la parte trasera de nuestro equipo de cómputo. Vamos a entender ahora el concepto de puertos. ¿Qué es un puerto? El puerto lo podemos definir como el lugar donde los datos entran y salen, o ambas cosas. Se denominan o se le conocen como puertos de entrada-salida y son interfaces para conectar nuestros distintos dispositivos mediante el uso de cables. Generalmente tienen un extremo macho con clavijas que sobresalen o tipo hembra, la cual tiene una serie de agujeros para alojar los conectores machos. Aquí podemos ver en la imagen algunos ejemplos, como son para el mouse, para el teclado, un puerto paralelo, un puerto en serie, un puerto VGA, un puerto LAN, una entrada de línea, una salida de línea y un micrófono. Posteriormente veremos la descripción de cada uno de ellos. ¿Qué es un puerto paralelo? El puerto paralelo integrado usa un conector tipo D, subminiatura de 25 patas en el panel posterior de nuestro sistema. Este puerto de entrada y salida envía datos en formato paralelo, es decir, el puerto paralelo se utiliza principalmente para las impresoras. La mayoría de los software utilizan el término LPT, conocido como impresora en línea, más un número para designar un puerto paralelo. Así podemos tener, por ejemplo, el LPT1, que comúnmente es la designación predeterminada para el puerto integrado al sistema. ¿Qué es un puerto en serie? Los dos puertos en serie integrados usan conectores tipo D, subminiatura, de 9 patas en el panel posterior. Estos puertos son compatibles con dispositivos que requieren transmisión de datos en serie. La mayoría del software utiliza el término COM seguido de un número para designar un puerto en serie. Así tenemos, por ejemplo, el puerto 1 COM1, el puerto 2 COM2. Tenemos lo que conocemos como puerto USB. Es una arquitectura de bus desarrollada por las industrias de computadoras y telecomunicaciones, que nos permite instalar periféricos sin tener que abrir la máquina para instalarle un hardware, es decir, que basta con conectar dicho periférico en la parte posterior del computador. Algunas de sus características principales son las siguientes. Nos permite adjuntar dispositivos periféricos rápidamente sin necesidad de reiniciar la computadora ni de hacer ninguna configuración en nuestro sistema. El USB trabaja como interfaz para la transmisión de datos y distribución de energía, que ha sido introducido en el mercado de PCs y periféricos para mejorar las lentas interfaces que comúnmente conocíamos en serie y paralelo. Los periféricos para puertos USB son reconocidos automáticamente por el computador y se configuran de manera automática, lo cual evita los fuertes dolores de cabeza que nos hacían al querer instalar un nuevo dispositivo. Hoy en día los puertos USB son capaces de transmitir datos de hasta 12 megabits por segundo o más. Tenemos lo que conocemos como puerto DIN.
El puerto DIN es un conector que fue originalmente estandarizado por la Organización de Estandarización Alemana, inicialmente muy utilizado. Tenemos el puerto RJ45. La RJ45 es una interfaz física comúnmente usada para conectar redes de cableado estructurado, ya sea categorías 4, 5, 5E, 6E, etc. RJ es un acrónimo inglés de Registered Ya, o ya registrado. Posee 8 pines o conexiones eléctricas que normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado. Tenemos el puerto VGA, que es un puerto estandarizado para la conexión del monitor a la PC. Es un puerto hembra con 15 orificios de conexión en 3 hileras de 5. También lo podemos encontrar en los proyectores. El Digital Visual Interface o conector BIT o DVI, conector de video diseñado para maximizar la calidad visual de los monitores digitales. Tiene un conector macho y el otro hembra. Regularmente el del PC es el que es hembra, utilizado para conectar los diferentes tipos de monitores digitales. Bueno, con esto terminamos por el día de hoy. No me resta más que agradecerles su tiempo. Les comparto alguna de las bibliografías de donde tomamos esta información. Espero haya sido de su agrado y les sirva para futuras informaciones. Gracias a todos, es grato saludarlos. Hasta pronto.